Amigos, muy buenas noches. Estamos en su programa Entre Ingenieros, un programa de difusión de lo que es la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la innovación, el emprendimiento, las artes y las humanidades. Y que cada semana a semana tenemos invitados que realzan este programa y podemos tratar diferentes temas de interés de la comunidad, de todos los que nos siguen de manera directa, en vivo, y todos aquellos que nos ven en diferido. Estamos desde el Centro de Proyección y Responsabilidad Social de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería en su programa que este día y esta noche, este 6 de octubre, tenemos un invitado especial. Un invitado especial que ha tenido la deferencia de aceptar nuestra invitación para tratar de un tema tan importante como es el arte y su influencia en el ser humano. Me refiero al artista plástico Alejandro Galindo Yauris, egresado de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes en el año 1987 en Lima, y cuyas obras pictóricas están en diferentes colecciones privadas en diferentes lugares del mundo, como Estados Unidos, Alemania, Bolivia, Bélgica, Finlandia, Suiza, España, y seguro algunos países que todavía no nos hemos enterado que están por allí, pero que están adornando espacios y generando reflexiones. Nos encontramos nuevamente, como les digo, con el señor Alejandro Galindo Yauris, quien ha tenido la deferencia de hacer un espacio en su agenda para obsequiarnos todo este tema del arte, un tema tan maravilloso, tan exquisito y tan complementario en el quehacer diario de todos los seres humanos. Buenas noches, don Alejandro. Gracias por estar en este programa. Muchas gracias, muy buenas noches, ingeniero Antonio. Felicitarlo a usted por interesarse y organizar este tipo de conversaciones, y saludar también a toda la audiencia nos están escuchando en estos momentos. He aceptado esta invitación con mucho agrado, porque considero de que como artista tenemos una mirada distinta que a cualquier ser humano, ¿no? Entonces, en ese entender, yo quisiera hacer esta conversación que sea lo más ameno posible, que sea una conversación, y todos los que están participando en el momento que quieran pueden hacer su participación también, puesto que este tema del arte es poco hablado, poco difundido, y generalmente creo que lo que podemos ver es asistir a una exposición de pinturas, a un concierto de música, o a una presentación de un libro, cosas así, ¿no? De las diferentes expresiones del arte. Entonces, es muy importante, creo que abordar este tema, porque el arte, en cierto modo, está en cada uno de nosotros. Lo tenemos ahí conviviendo con nosotros, ¿no? Y muchas veces no nos damos ni cuenta o le prestamos importancia. Entonces, ¿cómo saber que nosotros tenemos, ¿no?, una actividad artística en nosotros? Cuando hacemos algo, hacemos con placer, y si hacemos con placer, lo hacemos con dedicación, entonces nos salen actividades hermosas, ¿no? Entonces, ese es el arte. Y eso, pues, todos lo tenemos día a día. Es más, de que el arte en realidad nace con nosotros. Desde lo que aparece el ser humano tiene una necesidad de expresar, de decir, ¿no?, cosas. Entonces se convierte, pues, en un lenguaje, y es un lenguaje universal que no necesita realmente conocer el idioma, ¿no?, para entenderlo. Lo que cada uno, dependiendo cómo nos dice desde adentro, lo entendemos, ¿no?, o lo miramos. Entonces, siempre el arte ha estado al servicio del ser humano, siempre. Y el arte siempre ha sido utilitario, ¿no? Sino que últimamente, en cierto modo,
de lo que el arte se consideraba, pues, cualitativamente, ahora se considera de manera cuantitativa, ¿no? Tiene un valor, tiene un costo, ¿no? Un precio económico, se puede decir. Pero eso no implica de que el arte, en cierto modo, está, pues, al servicio de unos cuantos, siempre está al servicio de la mayoría, ¿no? Y el arte también, en realidad, está en la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza, de este conjunto, ¿no? Y ahí está hecho de manera maravillosa. Por ejemplo, en estos momentos yo estoy escuchando el croar de la rana. De los sapos, ¿no? De los sapitos. Y entonces puedo escuchar una melodía muy agradable, ¿no? Por ejemplo, podemos ver también en la naturaleza las plantas floreciendo de diferentes colores, y cada día que amanece es distinto, no es el mismo color, no es la misma forma, ¿no? El verdor de los árboles, el sonido, por ejemplo, del agua, ¿no? Si uno se pone un poco a escucharlas con mucho detenimiento, vamos a escuchar una melodía muy fina. Y así también podemos contar, pues, muchas cosas que ocurren en la naturaleza, ¿no? Sí, justamente, sí. ¿Cómo es que Alejandro Galindo Yauriz se le ocurre o decide estudiar en la Escuela de Bellas Artes? Venía ya con esa influencia. Usted ha nacido en Andahuaylas, ¿cierto? Así es. Y estoy en Andahuaylas también. En esto me están en Andahuaylas. Por eso es mucho más grato todavía el tenerlo esta noche en esta teleconferencia, teleentrevista. ¿Cómo nace esa vivencia, ese gusto por la pintura, y toma la decisión? De repente usted ya pintaba de niño, de joven, de adolescente, y de pronto dice, voy a acceder, ¿qué más hay detrás de esto, ¿no? Como técnicas, corrientes, qué sé yo, y decide usted, ¿cómo es que decide usted venir a estudiar a Lima en la Escuela de Bellas Artes? ¿Qué lo motivó? Ya. Mira, en realidad hay muchas personas que tenemos el talento ya, que viene con nosotros desde el nacimiento, ¿no? Y entonces muchas veces lo perdemos eso por falta de información, por falta de condiciones. Entonces, en mi caso yo tuve una gran suerte de que tenía ese talento a los 7 años, y yo tenía una profesora que conocía mis aptitudes de los 7 años, y agradezco a la profesora Evangelina Echegaray, quien era mi profesora en 2º grado de primaria, ¿no? Ya. Entonces él dividía la pizarra y me daba las tizas de colores, ella hacía la clase y en el otro lado yo estaba dibujando la clase. Y terminaba de hacer su exposición de su clase y a mí me decía, complétate y al resto de mis compañeros dibujen, ¿no? Entonces eso era una motivación, creo. Pero eso no bastó también en realidad para decidir la carrera. Yo francamente no tenía tanta información de que había una escuela de formación artística, como en este caso la Escuela de Bellas Artes. Yo quería ser ingeniero. Yeah. Pero cuando llego a Lima para estudiar ingeniería, supe que existía una Escuela de Bellas Artes. Entonces inmediatamente me incliné por ello y ya. Empecé, postulé y ingresé, y ahí inicia sobre todo pues esta carrera. Pero yo antes de esto, yo quisiera, antes de hacer esta conversación, ¿por qué en realidad el arte es muy especial en el ser humano? ¿Por qué la influencia del arte es importante en el ser humano? Porque el arte en realidad nos despierta los sentidos. Casi todos tenemos prácticamente los sentidos apagados, sin funcionar. Por ejemplo, nosotros miramos, no observamos. El arte a mí me ha enseñado particularmente a observar, ¿no? La gran belleza de la naturaleza. La naturaleza es la creación extraordinaria, ¿no? Que algún ser extraordinario ha creado con todas las cosas y todo funciona perfectamente. Muy armónica.
Sí, sí, y como le digo, pues solamente miramos, pero no observamos, no nos detenemos. Y por otro lado también el arte, por ejemplo, la música, todo lo que es melodía, cómo nos educa sobre todo el oído. Entonces, se va a afinar el oído, podemos escuchar simultáneamente tantas cosas maravillosas, ¿no?, que existen en la naturaleza. Y también, por ejemplo, las formas, cómo están hechas. Yo veo todos los días al amanecer, incluso los mismos cerros que veo se visten de diferentes colores, hasta creo que pueden cambiar de forma, ¿no? No sé, por las plantas que día a día nacen o las cosas que existen por allí. Y así sucesivamente podemos enumerar muchas cosas. Eso es lo que nos da, en cierto modo, el arte, ¿no? Y no lo tomamos en cuenta a veces, porque el arte, sobre todo para los especiales, para la gente entendida, y no es así. En cierto modo, creo que el arte está en todo momento de nuestras vidas, y más antes creo que las personas han tenido mucho más criterio, sobre todo para integrar en sus vidas el arte, ¿no? En todo, en su vestimenta, en su comida, hasta en sus viviendas, ¿no? Hoy en día más bien es que no lo consideramos esto como parte de esta integridad, ¿no? Hablando de los ingenieros, por ejemplo, hacen proyectos individuales, proyectos maravillosos, ¿no? Funcionales y toda esa cuestión, pero no miran el interno, y cuando se aplica sobre todo el proyecto que ellos han imaginado, cuando eso lo van a edificar o ese proyecto lo materializan, como no ha tenido en cuenta el entorno, entonces pues no está bien, ¿no? Eso conocemos o vemos, ¿no?, en Lima o en muchas ciudades, ingeniero, por ejemplo, no hay una armonía con el entorno. Y cómo, por ejemplo, las grandes construcciones que yo veo, eso me fascina tremendamente. Por ejemplo, Machu Picchu, las grandes construcciones que han hecho nuestros antepasados, eran armónicos con los cerros, eran armónicos con las construcciones vecinas, tenían muy en cuenta sobre todo la dirección del sol, el viento y tantas cosas. Entonces, pues, eso nos permitía sobre todo vivir bien, ¿no? Tener una calidad de vida. Pero ahora incluso esto yo disfruto mucho, sobre todo en las comunidades, ¿no? Acá en la zona de Andahuaylas y en muchas partes del Perú, donde que todavía no ha llegado la tuburización, y vemos este criterio, ¿no? Entonces, creo que ustedes como institución, como ingenieros, creo que sería bueno de que hay que tomarle, creo que un poquito de tiempo y interesarnos, ¿no?, por estas actividades y ser mucho más observadores, y esto nos va a hacer más humanos, nos va a hacer más creativos, más sensibles y todo ello, ¿no? Claro, entonces tiene una tremenda valía. Cuando entrevisté hace algunos meses a otro artista plástico como Fito Espinosa, hablábamos, y hoy usted lo ratifica, cuando habla del paralelismo que hay entre la ingeniería y, en este caso, el arte plástico, ¿no?, la pintura. En cuanto es creatividad, es recreación, es un mensaje, es una expresión, es un emprendimiento, igual que en la ingeniería, igual que en la pintura. Porque uno observa un cuadro y tiene una interpretación del cuadro. De pronto, una persona que está también observando esa obra tiene otra percepción. Los mensajes son diferentes y se van agrupando de acuerdo a las vivencias que haya tenido la persona que está observando. Y seguramente, si conversa con el autor del cuadro, va a tener sorpresivamente otra percepción. Eso sucede en la mayoría de las veces. Por eso nos interesa saber cómo fue esa evolución suya desde que sale de Bellas Artes y cómo ha ido usted, elige un estilo de pintura.
conversábamos en la previa que usted elige el tema de la pintura figurativa. ¿Por qué eligió usted ese tipo de estilo? Ya. Mire, en realidad, cuando uno egresa, o como todo profesional también egresa, culmina sus estudios académicos, ahí empieza recién, en realidad, pues, la aplicación de todo lo que ha aprendido, ¿no? Entonces, cuando yo egreso de la Escuela de Bellas Artes, por ejemplo, normalmente soñamos estar en las ciudades, trabajar, tener un buen trabajo, un buen sueldo. En el caso mío, por ejemplo, o en el caso de los artistas, es producir y recibir una retribución para seguir trabajando lo mejor, ¿no? Y eso es un poco bastante difícil, ¿no? Porque claro, en realidad el arte no es una necesidad totalmente prioritaria. Es muy como importante el en nuestro nuestras peor. vidas, claro. En nuestras vidas el arte es muy importante, pero cualquiera realmente priorizan, ¿no? En nuestras vidas priorizamos qué cosa es primero, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo decido, después de regresar a Andahuaylas, a mi pueblo donde yo había nacido, porque yo considero que es el lugar que más conozco, es el lugar que el espacio, el tiempo que he estado, conozco mucho mejor. Entonces, conozco de sus tradiciones, de su forma de vida, conozco los paisajes, todo al detalle. Entonces, como hace un momento le decía de que el arte en realidad está en la naturaleza. El que sabe verlo, el que sabe apreciarlo, recoge muchas cosas. Todo está allí. Y nosotros simplemente las recreamos, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las grandes razones de venir a Andahuaylas y pintar las cosas en directo, observar, conocer mucho más la realidad de su gente, ¿no? De mi gente, de nuestra gente, que acá ver las tradiciones y mirar con otros ojos, con ojos de artista, ¿no? Y he encontrado cosas extraordinarias, francamente, ¿no? Cosas maravillosas que me han impresionado y eso es lo que trato de demostrar en mis pinturas, ¿no? Por ejemplo, acá atrás vemos una escena que se ve la siembra. La Claro. verdad, si nosotros lo vemos la siembra como una actividad que pones la semilla, crece, produce y listo, y si da buenos frutos, comercializas. Pero esta siembra en realidad está directamente ligada a la madre tierra, ¿no? Que hay que pedirle, por ejemplo, hay muchos rituales, por ejemplo, que se piden, ¿no? El permiso. Claro. Hay una relación directa entre hombre, las divinidades y la naturaleza. O sea que esa manera maravillosa de vivir en armonía, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que significaría prácticamente esta actividad maravillosa y que la semilla tiene que ponerlo la mujer y el hombre es la que va arando la tierra. Entonces hay esa complementariedad, ¿no? De vida. Entonces eso me parece calidad de vida, ¿no? Esa es una manera maravillosa prácticamente de vivir. Entonces esta y muchas cosas más, muchas tradiciones, ¿no? He encontrado también, por ejemplo, sobre la chicha de jora. Cualquiera, si lo miramos así muy superficialmente, vamos a decir que es una bebida alcohólica que para nada es bueno, pero no, es una bebida ancestral, tan antigua que se ha manejado milenariamente y tiene tantas bondades. Hay estudios científicos incluso sobre sus propiedades. Pero yo he encontrado de que la chicha es una bebida transversal, que está en todo momento de nuestras vidas. Estaba en el nacimiento, estaba pues en la fiesta, estaba en los cumpleaños, está cuando uno se muere, está cuando está la siembra. Entonces era tan grandioso todo ello, ¿no? Y así sucesivamente, ingeniero, de verdad, me ha apasionado tanto que no conocía tanto de mi Andahuaylas, de nuestro pueblo, del Perú, que es totalmente variado, que no he encontrado un pueblo igual que a la otra. Incluso entre espacios tan pequeños, he encontrado cómo las personas en realidad hacen con una destreza inmensa el arte, ¿no? Por ejemplo, los tejedores. Por ejemplo, hace un momento me decía usted, cómo un niño realmente, cómo un niño que su madre se carga con una manta que lo ha hilado, no solamente tejido, sino que desde lo que ha conseguido, por ejemplo, la lana, lo ha hilado, lo ha teñido,
y luego pues lo convertí en una manta y se carga a la espalda, va a ser grande ese ser humano. O sea que la transmisión de ese inmenso cariño, sobre todo, ¿no? A ese ser humano prácticamente. Entonces, desde la rueca. Sí, a través de todo ello y todo el proceso. Entonces, vayamos, ¿cómo es que este elemento artístico, que en cierto modo que está hecho magistralmente, sirve para un fin utilitario? Y no solamente para un fin utilitario, sino que para transmitirle sobre todo ese inmenso cariño a ese ser humano. Y asimismo también podemos decir que, por ejemplo, las vestimentas, ¿no?, de las personas, que hacen con tanta maravilla tejidos, ¿no?, a mano muchas veces, o muchas veces pintados en diferentes partes. Por ejemplo, en la selva, pinturas extraordinarias en la vestimenta. ¿Y qué se pinta prácticamente en la vestimenta? Se pinta, se integra prácticamente la naturaleza, está lleno de los elementos de la naturaleza. Hay aves, hay flores, hay plantas, hay frutos. Todo esto está integrado en nosotros. Entonces, eso es lo grandioso prácticamente del arte que me ha permitido ver y estar acá, ¿no? Entonces hay una razón inmensa que los que viven prácticamente en ciudades no pueden percibir esto. Por ejemplo, la escala cromática, lo que existe acá, lo que yo veo, los amarillos, los verdes, los azules, todo esto no lo podemos ver en Lima, por ejemplo, porque en Lima es una escala de grises, es de humo, no hay más cosas. Es el cielo. Así es. Entonces, hay todas estas cosas maravillosas. Mira, cuántas cosas influyen en nuestras vidas, ¿no? Y el arte nos motiva a eso, a ser mucho más sensibles, ¿no? Hay otro asunto también que yo acá he podido percibir, de que tan desarrollado se desarrollan nuestros sentidos. Percibir, por ejemplo, el olor de la madurez de los maíces o de las papas, de los cultivos. ¿Cómo percibir? Entonces está muy, muy fino el sentido del olfato. Claro, sobre todo cuando van cosechando la papa, la tierra tiene un olor especial, muy especial, que acá en Lima no lo podemos percibir, ¿no? Menos ver. Así es. Entonces hay todas estas cosas maravillosas. Hay todas estas cosas maravillosas, ingeniero, que vemos. Por ejemplo, si nosotros vemos, pues, acciones hechas muy bellas, estéticamente realizadas por el hombre, por ejemplo, en el arte de la danza, pero yo puedo ver acá un arte de la danza, por ejemplo, el cortejo de las aves, por ejemplo. Son unos movimientos extraordinarios lleno de colores, ¿no? Y asimismo también puedo ver hasta el movimiento a través de los vientos, ¿no? El movimiento de las nubes, por ejemplo, ¿no? Sentir el frío, sentir el calor, sentir esas cosas grandiosas, ¿no?, expresadas del ser humano, ¿no? Entonces, hay mucha razón para estar acá en nuestro Perú. Nuestro Perú, en cierto modo, es un país extraordinariamente rico en todo esto, ingeniero. Sí, don Alejandro, el ingeniero John Zambrano, gracias John por estar con nosotros, nos hace una acotación y nos dice: el Valle de Chumbas es su inspiración y la laguna de Pacucha también, el Valle de Chumbao también. Por supuesto que sí, la laguna de Pacucha. Me imagino. Muchas veces lo he pintado y no solamente en realidad ha sido apreciado acá, sino que a nivel del mundo. Y de verdad, a través del arte nosotros le damos pues esa magia, ¿no? Le voy a mostrar al ingeniero, si me permiten un segundito, traigo una pintura pequeña y los voy a mostrar acá, de la laguna de Pacucha. Ya. Un segundito. No hay problema. Y también acá un saludo al ingeniero Manuel Oreo Ochoa, que desde un tono poético me dice pendiente. Gracias, Manuel. La laguna de Pacucha, mire. Ahí está la laguna de Pacucha, miren, qué maravilla. Ese es en un formato de ¿cuánto por cuánto, don Alejandro? Este es un 30 por 50. Es un formato espectacular. Sí. ¿Cuántos de los que están viendo el programa quisieran tener ese cuadro?
Bueno, con el mayor agrado. De verdad, yo soy uno de los pintores que en cierto modo me gusta mucho compartir mi trabajo y a costos bastante accesibles y, y me gusta, ¿no? Que verdaderamente pues tengan como algo presente, ¿no? Pienso que las pinturas son como mis hijos y con tanto cariño los hago y donde yo lo Una, vea, bueno, pues una consulta, sí. don Alejandro. Hemos podido, ¿puede mostrar nuevamente el cuadro de la laguna un segundito, por favor? Correcto. Podemos apreciar allí una maravilla, una postal. ¿Por qué emplea usted esos colores azules? ¿Recuerda usted en qué momento pintó esa obra? ¿A qué hora fue? ¿Y por qué emplea esos colores y no otros colores? Mira, yo los hago en diferentes momentos. Esto generalmente es en la época de lluvias. Usted sabe de que nosotros tenemos 2 temporadas bien marcadas, no tenemos 4 estaciones, sino que tenemos solamente 2 estaciones. No, es la época de lluvias y la época seca. La época de Ya, lluvias es la época donde crecen la las alegría. plantas y Claro. hay muchos alimentos, mucha comida, todos estamos felices. No solamente los seres humanos, sino que también todos los que integramos la naturaleza, ¿no? Las aves están felices, todas Claro. las personas están felices porque hay mucha comida, ¿no? Y la época seca empieza pues en el mes de junio, ¿no? De junio hasta diciembre. O sea que 6 meses de, de la época de lluvias y 6 meses de época seca. Entonces tenemos 2 temporadas, entonces dependiendo de la temporada es que salen estos colores, ¿no? Por ejemplo, la pintura que les he mostrado es en época de lluvias, ¿no? Donde que prevalece mucho el verde. Los verdes, los azules, y los azules, el cielo azul, ¿no? Prácticamente, que invade todo esto, esa es la armonía, ¿no? Y en épocas secas Dígame, generalmente, don Alejandro, usted decía de que sus obras son como sus hijos, así es, ¿cierto? Ya. ¿Qué ¿sí? sucede cuando usted hace una exposición y todas sus obras son adquiridas por personas y se las llevan? ¿Qué siente en ese momento cuando un cuadro suyo ya deja de pertenecer a su galería de su hogar personal y va a diferentes lugares del mundo donde usted probablemente no lo vaya a ver con frecuencia o muchas veces nunca más la vaya a ver? Salvo que hay una retrospectiva y bueno, ellos presten los cuadros para una exposición. ¿Qué sentimiento existe en ese momento en un artista? Bueno, en realidad, son como los hijos, son tantos, y ellos necesitan, pues, sobre todo, de que también padres adoptivos que lo tengan, ¿no? Y de verdad, para mí Está es una buenísimo. gran alegría. Y ese es un sentimiento nuestro, ¿no? Ancestral, lo sé que es parte de nuestra cultura. Acá, por ejemplo, yo he visto dentro de todo esto el intercambio de semillas que se llevan a cabo ancestralmente. Por ejemplo, cuando tú le entregas un maíz, tu maíz que lo has sembrado con tanto cariño, alguien viene, hay ceremonias hermosas donde que hay el compartir, el intercambio, ¿no? Y les entregan con una ceremonia muy linda, ¿no? Le entrega, mira, te entrego mi maíz, no lo hagas llorar, siémbralo y trátalo bien, ¿no? Y el otro le recibe diciendo que te adopto a ti con mucho cariño y serás mi hijo y te sembraré y te cuidaré, ¿no? Entonces, algo así es prácticamente en mis obras. Tienen que salir, porque eso también me permite, sobre todo, a seguir creando más, ¿no? Porque tampoco que hago amontonándome con tantas cosas. En algún momento ya los contemplo, convivo un poco y después tengo que dejarlo, pues, en adopción, ¿no? Yo sé que las personas que lo adoptan es porque de alguna manera les llama la atención y es como un hijo adoptivo en síntesis, ¿no? Uh-huh. Los cuadros como el que tiene usted a la espalda de la señora que está sembrando, que es una actividad también comunitaria y que une a las familias, a las personas, tiene algo parecido con este pintor Humareda, que también era un impresionista que plasmaba en sus cuadros
las cosas cotidianas de la vida. ¿Usted conoció al pintor Humareda? Claro, el maestro Víctor Humareda ha sido mi maestro. Ha sido maestro de un grupo de alumnos en la Escuela de Bellas Artes. Él no ha sido profesor, sino que sí iba a la escuela con mucha frecuencia. Entonces tuvimos la gran suerte de recibir muchas clases de parte de él, como sus amigos, y con mucho cariño el maestro nos enseñaba y ponía en el lienzo prácticamente lo que faltaba, ¿no? Entonces esas son cosas grandiosas. Mucho se especula, se dice, por ejemplo, del maestro Víctor Humareda, que era un bohemio, que era un borracho, que un descuidado. No, el maestro Humareda prácticamente ha sido uno de los personajes, creo que más sanos, muy ingenuo el maestro, ¿no? Y su vida ha sido lógicamente trágico, y lo que le ha llevado prácticamente a la muerte rápida ha sido pues el ambiente donde él pintaba, ¿no? Ahí pintaba, dormía y hacía todo, ¿no? Entonces, eso fue. Ahora lo admiramos tremendamente, ¿no? Al maestro Humareda como uno de los grandes maestros de la pintura peruana. Claro. Y falleció pues, relativamente joven, ¿no? Él hablaba mucho de Cérvulo Gutiérrez también. Bueno, ha sido una época de oro prácticamente, y hasta el momento también hay muchos maestros todavía que de su generación que están en vida, ¿no? Y tenemos la gran suerte de compartir, saludarlos a ellos y participar también conjuntamente con ellos en algunas actividades, ¿no? Don Alejandro, acá el ingeniero John Zambrano, que es egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y que también ha estado en un miércoles en una entrevista con él, dice: por intermedio de usted, profesor Antonio, yo soy de Talavera, me dice, y viví fascinado de la laguna de Pacucha hasta los 5 años. Y me pregunta, ¿dónde puedo obtener el cuadro de la laguna y podría ser un padre adoptivo? Excelente, con mayor agrado, ingeniero, muchas gracias. Mira, puede contactarse a través del teléfono. Claro, yo le voy a dar ahora su teléfono. No hay ningún problema, y con el mayor gusto, y si es de Andahuaylas, mucho mejor todavía. Claro, dice, somos paisanos de Andahuaylas, me dice él. A que venga a Andahuaylas y que por favor lo voy a recibir con mucho aprecio, y que me dé una llamadita y coordinamos. ¿Ya? Pero correcto. También en Lima podría consignar a un teléfono, que es mi hijo, que se encarga sobre todo allí a poder recibir. También tengo el de su hijo. Yo le voy a dar a John, yo te voy a pasar el teléfono. Al 994-4747-28. ¿Puede repetir, por favor? 994-47-47-28, con Dorian Alejandro. Es vuestro colega, él también es ingeniero, así que es de la UNI. Claro, de sanitaria, me dice usted. Sí, ingeniero sanitario. Todos estamos juntos. Y todavía John dice, sigo amando el Valle del Chumbao, me dice. Imagínese usted lo que va a pasar con John cuando vaya a Andahuaylas. Por supuesto. En realidad yo tengo que llegar primero que él para disfrutar de su presencia y de su... Señorita Jackie, por favor, mi asistente acá del programa. Qué bonito, fíjese estos detalles en que probablemente muchos de los que nos están viendo y nos van a ver nunca han visto ese cuadro. Y así como John, se van a disputar la adopción de ese cuadro. Con el mayor agrado, ingeniero, como le vuelvo a decir, de que yo estoy involucrado, buscando, sobre todo investigando, todo el vivir del ser humano acá en los Andes del Perú, donde que pareciera que el tiempo se ha detenido por ahí en muchos lugares. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Entonces, eso es lo que temáticamente agarro y pinto, y eso es lo que da motivo a muchas conversaciones. Por donde yo voy, donde viajo, a través de un cuadro empezamos a hablar, ¿no?, sobre el tema. Claro. Bueno, ya le había dicho muchos temas, por ejemplo, le he señalado 2 o 3, pero hay muchísimos más. Por ejemplo, sobre el lector del destino hay un cuadro muy hermoso, es el lector de la coca. Ellos son los mediadores, ¿no?, de nuestra sociedad. Ellos te predicen, te previenen,
sobre los acontecimientos que van a pasar, ¿no? O sea que son seres, son personajes de una sabiduría inmensa y que nosotros no lo tomamos en cuenta. Y todas estas cosas, ¿no? Y muchas cosas más, de verdad, es maravilloso. Sería bueno en algún momento que si me visitan, conversar, ¿no? Sobre mucho Claro. de todas estas apreciaciones que he podido encontrar, ¿no? Dígame, pueblo, ¿no? Sí. ¿cuál es el mejor momento para pintar? Bueno, el mejor momento para pintar es en la mañana, porque para cualquier actividad pienso, porque primero nos levantamos descansados, hay una luz brillante de la mañana y creo que estamos con tremendas energías y me parece que ese es para mí el mejor momento con la luz natural del día, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuántas horas pintas? ¿2 horas, 3 horas? ¿O es indistinto? Es indistinto. Eso también hablando de las horas. Yo le decía como arte, el arte en realidad potencia nuestros sentidos y cuando uno está creando, estoy pintando, el espacio y el tiempo es otra. Pareciera de que nos vamos a otra dimensión porque siento que estoy 1 hora, pero han pasado 4 o 5 horas estoy pintando. Claro, y pareciera que en sus temas. Así es. Entonces, mira cómo es cuando realmente nuestros sentidos coordinan la vista, la mente, la concentración. Pasamos, creo que, a otra dimensión y no controlamos, pues, prácticamente el tiempo. No pensamos que estamos 1 hora, pero han pasado 3, 4 horas, ¿no? No hay otros apuros, ¿no? Entonces, eso es lo más adecuado. Claro, usted bien dijo al comienzo de que cuando uno siente placer, siente pasión, deleite y se involucra y se compromete con alguna actividad, en este caso la pintura, el tiempo es intrascendente. Así es, ingeniero. En realidad, no solamente hablemos de que el artista es tan especial, nosotros somos especiales como seres humanos. Por eso les digo... Claro, tiene una sensibilidad diferente. Así es. Hay que incidir, creo que un poquito más. Espero de que esta conversación un poquito les haya motivado para poder observar las cosas, para poder detenernos un ratito, ¿no? Sobre la melodía de la naturaleza, por ejemplo, sobre los movimientos de los elementos de la naturaleza, ¿no? Que es como estar viendo una obra de teatro, ¿no? Cuando vemos que el ser humano expresa a través de los movimientos maravillosos, ¿no? Pero también en la naturaleza podemos observar estas cosas, acerca de las melodías naturales prácticamente, o las melodías prácticamente creadas por el ser humano, ¿no? A través de un instrumento, a través de diferentes elementos, ¿no? No necesariamente las tradicionales o las convencionales, sino que también nosotros podemos hacer, por ejemplo, música sin serlo músicos. Hay muchos que silban lindo, o al son de algún objeto o un cajón, por decir, ¿no? Emitiendo sonidos de viento y todas estas cosas. En realidad, el ser humano es un artista en potencia. Así es. Dígame. No, el asunto es que hay que experimentarlas nada más. Y en su experiencia, ¿no ha pensado incursionar, por ejemplo, en dibujar en cerámica o en otros materiales? ¿No le llamó la atención la escultura, por ejemplo? Sí, en realidad me gusta, por ejemplo, hacer las cerámicas, las esculturas, pero hay otros que tienen mejor destreza en eso, ¿no? Por ejemplo, los escultores, ese es su oficio, ese es su trabajo, ¿no? Pero sí me gusta mucho, sobre todo, inclusive, y admirar, ¿no? Por ejemplo, en mi casa tengo una colección donde yo veo una escultura, por ejemplo, linda en cualquier parte donde viajo, las compro y las traigo de recuerdo. Acá tenemos cosas maravillosas. En cuanto a arte, el Perú potencialmente es muy rico, ¿ya? Y hay que saber, creo que ver, hay piezas muy especiales. Por ejemplo, le digo, alguna vez he viajado por Huancayo, lo que Huancayo te vende como arte es los mates burilados. De los mates burilados vamos a encontrar de lo más simple a lo más complejo. Entonces,
son grandes artistas, ¿no? Que a veces lo mal llamamos artesanos, ¿no? En cuanto a la categorización, decimos que es menor, ¿no? Yo simplemente, pues, cuando veo cosas bien hechas, cosas grandiosas, maravillosas, maestro, ¿no? Claro. Y es un colega del arte, ¿no? O cuando también, pues, vemos esos hermosos tejidos, por ejemplo, en Chivay, las personas que se visten, ¿no? Con un Claro. bordado, pero extraordinario prácticamente, es maravilloso, Hasta el no sombrero. termino de impresionar, claro. O cuando vamos a Ayacucho, por ejemplo, los ceranios permanentemente, ¿no? O también cuando vamos al Cusco, ¿no? La gran inmensidad, pues, de trabajos artísticos que hay. Entonces yo creo que convivir, estar en el centro de todas estas maravillas que el ser humano produce, eso es muy reconfortante en casa, ¿no? Dígame, estuve leyendo que usted también ha pintado niños. Así es. ¿Por qué pintó niños? ¿Qué motivó en su pintura que esté la presencia del niño? Su inquietud, su transparencia, su creatividad, su cariño, su espontaneidad. ¿Qué motivó que usted coja a los niños como parte de su obra pictórica? En realidad, en primer lugar, yo diría, es una gratitud, no sobre todo plasmar a los niños, porque los niños, en cierto modo, expresan lo que es la pureza, la ingenuidad, la espontaneidad. Ellos son limpios prácticamente como seres humanos, no tienen, no discriminan, y para ellos no existe todavía pues el mal ni el bien, ¿no? Simplemente ocurre, ¿no? No en vano realmente, incluso hasta bíblico es la consideración de los niños, ¿no? Que quien no quiere ser como niño, ¿no? Quieren venir, Cristo decía, ¿no? Que los que vayan a Él sean como niños, ¿no? Entonces eso pues significa tremendamente. Yo tengo una inmensa admiración por los niños. Hace más de 40 años hago talleres, por ejemplo, para los niños, acá en Andahuaylas, como gratitud, ¿no? Enseñándoles no a ser artistas, sino que sobre todo enseñándoles a que sean libres, sean espontáneos, a que gocen libremente, ¿no? Experimenten, les enseño cómo utilizar los materiales, cómo observar, paseamos, caminamos, jugamos, y eso a veces me transmite también ese ánimo, ese corazón de niño, ¿no? Esa es una de las grandes razones por que pinto siempre niño. Aspiro en algún momento de la vida, pues, ser como niño. Bueno, ese es el secreto, que leí un pensamiento que decía, no busques una pareja para que acompañe tu vejez, sino para que acompañe tu niñez, ¿no? Y eso. Por supuesto, en realidad la vida es rotativa, ¿no? Nacemos como ingenuos, como niños, muy frágiles, pero con una vitalidad inmensa. Igual también cuando llegamos a la última parte, nos convertimos otra vez en niños, ¿no? Para que nuevamente termina nuestro ciclo de vida y otra vez volvemos a ser niños. Hay una pintura que tengo justamente, que hago, Soy mi abuelo, titula esto, que es un Soy mi viejo abuelo. agarrado. Sí, el título es eso, Soy mi abuelo, que es un hombre anciano, con un bastón en la mano, que va jalando a un niño de la mano en un camino de luz. Entonces lo titulé Soy mi abuelo. Es la forma circular de la vida, ¿no? Un día somos niños, luego somos ancianos, y luego otra vez termina eso y otra vez somos niños, ¿no? Entonces, ese es el círculo de la vida. Eso significa, y ha sido, creo que una de las obras maravillosas que había plasmado, ¿no? Es sencillo en realidad, pero tiene un significado inmenso. Cuando yo era niño, tenía un vecino, Enrique Martínez, que era pintor, pintaba con óleo. Y un sobrino de él era mi amigo, entonces yo iba a su casa
más que por jugar con mi amigo, era para quedarme fascinado cómo pintaba. Y un día le pregunté, porque estaba pintando a un niño, y le traslado la pregunta a usted, ¿qué es más difícil, pintar a un niño o a un anciano? ¿O qué es más fácil en todo caso? Bueno, eso depende cómo uno lo concibe, ¿no? En ¿No? realidad depende cómo lo concibe. Como le digo, pintar a un niño no es que sea difícil o fácil, ¿no? Depende de las circunstancias, cómo quieres hacerlo o qué quieres decir de él. Uh-huh. Pero de verdad mi admiración, mi cariño a los niños es inmenso. Y creo que siempre me han salido muy buenos cuadros de los niños. Y he recibido muchas apreciaciones, muchas opiniones, muchas cosas agradables, ¿no?, acerca de los niños. Cuando usted dice niños, son niños del campo, niños del pueblo, niños en el colegio, niños en sus jornadas ayudando a sus padres en la chacra, niños jugando con los juguetes, entre comillas, que ellos crean, ¿no? Sin zapatos, pero No, el niño es niño. el niño es No niño. distingo yo realmente si es pobre, es rico o es campesino, ¿no? El niño es niño. Y quisiéramos más bien nosotros como seres humanos, como personas mayores, tengamos esa consideración, ¿no? Nosotros somos los que realmente tenemos los prejuicios y separamos esas condiciones. De verdad, yo no diferencio. No, el niño del campo, a mi manera de ver, es mucho más expresivo, creo que. ¿Habla de No, niños o de queramos, niñas, don Alejandro? ¿Hablamos de niños o niñas? O bueno, en el indistintamente. sentido, niños o niñas. Cuando yo hablo de niños, estoy incluyendo Claro. los dos géneros. Uh-huh. Dígame, ¿y cuál ha sido el niño o niña que a usted le inspiró, uno de los cuadros que a usted le impresionó cuando lo acabó? ¿Dónde fue esa inspiración? ¿En qué momento usted, porque tiene que haber visto a algún niño y decir, esto lo quiero, lo tengo que plasmar, ¿no? Claro. Mira, yo he visto una escena muy linda. Por ejemplo, nosotros acá y en muchas partes del Perú y en muchas partes del mundo, creo que en la Semana Santa, en Viernes Santo, he visto en la Laguna de Pacucha justamente, ir a un grupo de niños, un conjunto de niños, llevando a sus animalitos a bañarlos en la laguna y junto con ellos bañarse. Mira, entonces, esa escena también alguna vez pinté, pero me impresionó tremendamente, ¿no? Que el animalito, el niño, y el niño compartiendo el mismo baño. Y era un día sagrado, cuando pregunté, es el día de la purificación, dicen. Ah, sí, Y qué respuesta ahí sabia. vi realmente en su corazón la alegría de estos niños. Claro. Ya, vi en su corazón la alegría, la ternura, la ingenuidad, ¿no? Y es así, creo que en cualquier parte, cuando vemos a un niño y nos detenemos a observarlo, tiene muchas cosas que decirnos, muchas cosas que nos permitan mirarlo, por ejemplo. Es Uh-huh. eso realmente. Y nosotros hemos sido también niños. Y creo que en algún momento, yo recuerdo cuando leía a Borges, creo que en el momento decía, ya no quiero ser escritor, ya no quiero ser famoso, ya no quiero ser nada, solamente le dice a Dios, no, Dios, quiero que me permitas vivir 5 años, pero ya no como escritor, ya no como famoso, nada, simplemente el niño travieso, el niño que quiere ensuciarse, el niño que quiere comer del suelo, el niño que quiere hacer tantas cosas del niño. Entonces hay creo que una inmensa razón, sobre todo, para hablar del niño, porque también nosotros fuimos niños y Claro. recordar nada más lo que hemos sido, ¿no? Y en Eso está realidad creo totalmente. que la idea es que prosigamos siendo niños en cuanto a espontáneos, a sinceros, a querendones y a todo aquello, y alegres, porque en la vida hay problemas, la vida es un problema a veces, pero eso no debe envolvernos, sino debe emerger desde lo más profundo, la alegría, la ilusión, la esperanza, el entusiasmo que vemos en un niño, como usted bien dijo. El niño puede convertir una piedra en un juguete espectacular.
solamente Así con su es, imaginación. Hasta así sonidos le es, da. así es, Entonces, ingeniero. eso es lo maravilloso, y cuando uno ve esas escenas o recuerda esas escenas, ve a todos los profesionales que se forman en las diferentes especialidades, que al final es eso, de la nada, aplican los conocimientos, en ellos se dan sus ideas, la atmósfera familiar que ha influenciado, y le dan esa textura, ese valor agregado a ese pedazo de piedra o a ese pedazo de madera, y lo convierten en un juguete sensacional, que ningún juguete del mundo automatizado, con pilas, electrónico, podría superarlo, porque en su imaginación está, ¿no? Claro, en Entonces, realidad ese es el arte, ingeniero. Yo creo que ahí es donde te conduce el arte. Y es por eso que yo me permitiría realmente que usted es profesor en la Universidad de Ingeniería. Ojalá que esto sea compartido, nos estén viendo también eh, otros profesores que conducen a seres humanos, puedan implementar, creo que los talleres de arte, que es muy importante, para que tengamos la oportunidad como profesionales, creo que vivenciar un poco. Lógicamente, para esto se convoca a artistas que trabajan bueno, como profesión, como forma de vida, ¿no? Y sí, recibir sobre todo la conducción, el consejo, ¿no? De ellos, ¿no? Entonces, yo creo que serían profesionales mucho más humanos y no escucharíamos, como en estos momentos prácticamente, gente que nos conduce al Perú, que nos representa realmente en escenas terriblemente cuestionables, ¿no? Donde que la corrupción, fíjese, que no hay humanismo, así. hemos perdido prácticamente la condición humana, ¿no? Que el ser como individuo Hemos prácticamente. asumido un rol que no es. Así es, ingeniero, y espero que Mire, sería muy bueno, y en el momento que vean por conveniente, yo no tengo ningún problema, visitarlos y hacer un taller, ¿no? Donde vean por claro, conveniente, pues, esa es una con de los las, alumnos, puede ser con esa es los una de mis, profesores, puede ser con los niños, no sé. justamente esos escenarios no existen en la universidad. Y si existen, son escenarios muy pequeños. Una de mis ilusiones, antes de retirarme de la docencia, es formar los talleres de pintura, de música, de fotografía, de teatro, donde el estudiante pueda complementar su formación académica y pueda así egresar de las aulas con esa sensibilidad, con otra visión de la vida, con otra visión de la profesión, que le permita desarrollar su actividad en donde sea, pero con ese logotipo que significa el arte en la vida del ser humano. Por eso me entusiasmó tenerlo hoy día usted, y también usted me encantaría, porque conversábamos hace algunos días acerca de los centros culturales. Me encantaría formar un centro cultural acá en la Facultad de Ingeniería Mecánica. Y ahí sí lo voy a comprometer para que nos ayude a darle forma y poder, a través de los egresados, de las autoridades, darle vida, porque eso requiere la universidad, eso requiere la facultad, eso requiere todo ser humano, un centro cultural donde pueda recrear toda su potencialidad artística que tiene y que todavía no la ha descubierto a plenitud. Me parece genial, ingeniero, para ser los humanos, vuelvo a reiterar, el arte humaniza al ser humano, ¿no? El Claro. arte te potencia la creatividad, el arte te hace que seas un ser humano con mucho criterio. Y eso es importantísimo, ¿no? Y mire, como Universidad de Ingeniería, la UNI realmente tiene un prestigio mundial. Entonces no es problema la parte económica, creo que no, sino que simplemente creo que es la voluntad de las personas quienes lo dirigen, y seguramente en un mes esto, lo que estamos hablando, se puede implementar sin problemas. El problema de recursos económicos no es problema, ¿no? El recurso humano hay muchos. Claro. ¿Cuántas personas realmente que con una invitación, sea de la Universidad de Ingeniería o sea de una persona con ese entusiasmo como usted y muchos profesionales,
estará para poder compartir pues lo que es nuestra experiencia, nuestra sapiencia o el trabajo que venimos haciendo, este ingeniero. Yo Don muy Alejandro, encantado, sinceramente. no, y yo estoy seguro de que cuando le dé una llamada, usted no me va a decir la palabra no, sino más bien va a ser nuestro asesor, nuestra locomotora que nos va a jalar por esos caminos del arte que también manifiesta usted y que también otros amigos del mundo artístico estarían llanos a poder colaborar con esta idea en la cual estarían involucrados toda la comunidad universitaria. Cuando digo comunidad son docentes, autoridades, estudiantes, personal administrativo y egresados. Don Alejandro, estamos en el 2021. ¿Qué espera el arte de don Alejandro Galindo Yauris? ¿Cuál es ahora su siguiente paso? ¿A dónde va usted con el arte? ¿Qué piensa innovar en su producción de la pintura figurativa? Bueno, yo creo que como todo artista en realidad sueña vivir muchos años y seguir trabajando, ¿no? Porque en realidad nosotros como artistas no tenemos jubilación, no tenemos pues un límite de tiempo de trabajo, ¿no? Yo estoy seguro que pintaré hasta el último día que me toque realmente pues vivir, ¿no? Y cada vez ir perfeccionando, cada vez realmente creo que hacer con mucho más conocimiento, con mucho más sentimiento, ¿no? Mis trabajos, ¿no? Es eso, básicamente. Y compartir, ¿no? Esto con el entorno, ¿no? con la gente que me rodea. Dígame, don Y Alejandro. todo ello, porque como sueño ingeniero, he tenido la ocasión de, sí, he viajado, ¿no? Casi por el mundo. Pero eso me ha servido también un poco para ver que son diferentes culturas, diferentes realidades, diferentes paisajes. Y me he dado cuenta de que cada vez que conozco otros lugares, quiero más al lugar donde nací, donde me encuentro, ¿no? Y en ese aspecto no tengo mucha prisa, sobre todo de otros asuntos cuantitativos, de asuntos materiales. Creo que me siento realizado, me siento contento con lo que yo hago. Y tengo hijos maravillosos que de alguna manera los he formado. Es una lástima nomás que ninguno de los tres han seguido la carrera artística, pero son muy buenos artistas, son pintores extraordinarios. Han elegido otro camino, ¿no? Y finalmente es su libertad. Claro, pero en ese lienzo de la vida, ellos están haciendo trazos en la microbiología, texturas en la ingeniería sanitaria, o sea, el arte perdura a través de la vida por cuanto tiene la esencia que es usted. Entonces, yo me pregunto, usted maneja el óleo, ¿por qué no fue la acuarela? Mira, son diferentes técnicas. Yo creo que el óleo, a mí me hace sentir, porque el óleo es muy noble. Ya su nobleza del óleo va a ser incomparable. Creo que ahora hay otras pinturas, por ejemplo, la pintura acrílica, ¿no? Que no tiene realmente la transparencia, la textura, la frescura, todo esto del óleo. Ya, yo siempre sigo insistiendo, a pesar de que el óleo es bastante tóxico, pero yo sigo admirando, sigo queriéndolo y sigo trabajando con ese material. Bueno, la acuarela es un material de precisión, se puede decir, ¿no? Porque lo que ya se hace, ya no puedes, ya, sinceramente, modificar tantas cosas, ¿no? No puedes sobresaturar. El óleo es tan noble, como le digo, que te recibe. Hoy día termino, supuestamente hoy día trabajo y mañana puedo seguir trabajando. Y ese cuadro hasta se puede cambiar de color, de tonalidad, toda esa cuestión. Te permite. ¿Cuántas veces, don Alejandro, cuántas veces usted ha rehecho un cuadro? Muchas veces, muchas veces, de verdad. Porque a veces hasta ya están firmados los cuadros y los sigo teniendo y me siento, lo veo y cuando vuelve nuevamente al taller
a veces regresa transformado, ya no existe el cuadro. Sí, muchas veces eso me ha pasado y uno nunca termina verdaderamente de decir, ¿no?, que ya está terminado, ¿no? Bueno. Finalmente, don Alejandro, usted gana un concurso tratando el tema de el escritor José María Arguedas. ¿Cómo fue ese tema? Ah, ya, bueno, la derrama magisterial, en cierto modo, organiza todos los años un concurso a nivel nacional de maestros artistas, ¿no? Ya. Entonces, allí es donde me presento y gano este concurso porque yo hice docencia también 9 años. 9 años hice docencia en educación secundaria y también en educación primaria y como también en educación superior. Entonces, eso me ha permitido sobre todo conocer muchas bondades de la educación, el querer, ¿no? Sinceramente el compartir, el enseñar sobre todo lo que uno tiene, ¿no? Y también aprender, ¿no?, de los niños, ¿no? Aprender se enseña aprendiendo. De los alumnos, sí, sí. Entonces, eso me ha permitido ganar este premio y bueno, pues bienvenido, ¿no? Para mí una gran alegría que te condecoren, que te den, pues, merecidamente, ¿no? Como un maestro artista, ¿no? En 3 palabras, ¿qué representa para usted José María Arguedas? José María Arguedas en realidad es el ícono, es la ventana del Perú prácticamente que nos abre caminos. Y así tenía que ser un hombre íntegro en toda su dimensión. Arguedas, como escritor, uno de los más grandes, sinceramente. Porque al leer, él hace arte de una piedra, ¿no? Él describe, tiene una extraordinaria forma esa facilidad de escribir, de cosas sencillas, cosas exquisitas, cosas maravillosas. Y justamente creo que Arguedas es lo que me enseña a ver, ¿no?, a mi entorno prácticamente con ese cariño, ¿no? Cómo Arguedas tenía un ojo clínico para ver, vivir y escribir. Y como persona, tan sencillo, muy humano, ¿no? Entonces, eso es lo que Arguedas creo que para nosotros debe ser un referente, un ícono prácticamente para todos los peruanos. No es el escritor, no es el artista comercial, ¿no?, sino que es el artista verdadero, ¿no?, que va a trascender por siempre, ¿no? Entonces, Arguedas creo que está en el corazón de cada uno de nosotros. Y es andahuaylino Arguedas, es de Andahuaylas. Entonces, y aún con mayor razón, ¿no?, nosotros lo tenemos en el corazón, ¿no? Qué bien. Me encanta escuchar esa percepción que tiene usted, don José María Arguedas. Bueno, en estos programas en vivo el tiempo discurre y no nos damos cuenta. Gracias por habernos obsequiado su tiempo, don Alejandro, por compartir todo esto que hemos tratado esta noche. ¿Y cuáles son sus palabras finales en este programa Entre Ingenieros que el día de hoy se ha vestido de gala con su presencia? Primeramente, creo que agradecer a las fuerzas superiores, quienes realmente nos guían, nos permiten sobre todo hilar esta conversación de manera amena. Yo estoy totalmente seguro que las divinidades, los apus, la madre tierra, los elementales de todo lo que existe acá en la naturaleza, vive con nosotros, vive conmigo. Y vivimos encariñados, vivimos en familia, y eso a mí no me separa, sino que más al contrario me integra. Nuestra sociedad es una sociedad que integra, no es una sociedad que separa. No, eso es lo lindo. Y eso es lo que está haciendo en estos momentos, por ejemplo, con nosotros, ¿no? Y yo le felicito, ingeniero, a usted de sobremanera que haya creado este espacio
y agradecer también a todos los que en estos momentos nos están sintonizando, canalizando a través de este medio, y agradecerles, ¿no?, por su tiempo y sobre todo por la oportunidad que me han dado, y pedirles, de repente con la humildad del caso, pues, si ha habido algo que no haya entendido, pero por favor, llámenme, díganme. No, creo que recibir una apreciación, una crítica sana es agradable, eso es avanzar, ¿no? Entonces, en ese sentido, más bien yo debo reconocer de que este medio todavía no es un medio para mí muy común, porque yo generalmente siempre prefiero estar con personas mirándole el rostro a cada uno de ellos, mirando los gestos, como me dicen, o espontáneamente en el momento, que levante la mano y que participe, y eso, ¿no? Como docente estoy acostumbrado a eso, y para mí este medio es todavía nuevo, pero bueno, pues tenemos esta forma también de otra manera, ¿no?, de enlazarnos, de comunicarnos. Entonces, bueno, a futuro seguramente voy a tener que hacerlo de mejor forma, porque no lo ha hecho muy bien. Es bien difícil realmente, si no miro personas directamente el rostro, expresar. Ese es el encanto que tiene una exposición o una entrevista, pero tenemos esta herramienta tecnológica que nos ha permitido tenerlo desde Andahuaylas, en los hogares de todas las personas que nos han podido acompañar esta noche. Y por eso, muchísimas gracias, don Alejandro Galindo Yauris, por su presencia en este programa, y le extiendo nuestra gratitud de toda la comunidad, y que siempre el arte siga viviendo, siga motivándolo, siga envolviéndolo con esos matices tan especiales que solamente un artista puede percibir, y que el día de hoy usted ha recreado de una manera didáctica y pedagógica en este programa Entre Ingenieros. Muchas gracias. Cualquiera, de repente muchos que no tienen mi teléfono, es el 994-474712. Muy bien. 994-474712. Muy bien. Entonces, ya han anotado el teléfono, y así, estimados amigos, culminamos esta noche de esta entrevista con el artista plástico de la pintura figurativa, don Alejandro Galindo Yauris, que desde Andahuaylas ha estado con nosotros en este su programa Entre Ingenieros. El próximo día, miércoles, tendremos otro invitado especial tratando temas que van conjugándose con esta labor, con esta misión que tiene este programa de difundir todo lo que es ciencia, tecnología, arte, humanidades, emprendimiento e investigación. Muy buenas noches, hasta el próximo día, miércoles. Mil felicidades. Gracias por su presencia esta noche. Gracias. En Muy este buenas noches, programa Entre Ingenieros. Muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches con todos. Un abrazo a todos.